Hola mi gente hermosa, bienvenidos a su canal El Sabor Latino, mi nombre es Isaí Rodríguez y hoy vamos a preparar un pollo a la piña especial para fiestas, banquetes, cumpleaños, para tu cena de acción de gracias, Navidad y Año Nuevo. Esta receta está bien sabrosa y muy fácil. Comenzamos. En una ollita con 2 tazas de agua hirviendo vamos a poner a suavizar 2 chiles guajillos desvenados y bien limpiecitos, 6 chiles de árbol y un chile pasilla también ya está bien limpio y desvenado. Los vamos a dejar suavizando por unos 5 minutos aproximadamente. Después de 5 minutos los chiles ya están bien suavecitos, ahora los vamos a reservar, vamos a dejar a que se enfríen. Y una vez que los chiles ya están medios fríos, los vamos a agregar al vaso de la licuadora. Y le agregamos el jugo que viene en la lata de piña en almíbar, aproximadamente una taza. Le ponemos las 2 tazas de líquido con el que hervimos los chiles y le vamos a agregar 4 rodajas de piña. Esta piña es en almíbar, recuerda que estamos utilizando el jugo que viene en la lata. Le ponemos media barrita de mantequilla, una pizca de orégano seco, agregamos media cucharadita de pimienta negra molida, le ponemos una pizca de comino en polvo, y le ponemos una cucharadita de sal, recuerda que es al gusto, un diente de ajo, un cuarto de cebolla y para que tenga más sabor le vamos a poner una hojita de laurel y esto lo vamos a licuar por unos 3 a 5 minutos aproximadamente para que todo quede bien licuadito y no haya necesidad de pasarlo por el colador. Ahora mira, vamos a estar utilizando 8 piezas de pollo entre pierna y muslo, una pechuga pequeña cortada en 4 partes. Recuerda que todos los ingredientes te los voy a dejar en la cajita de descripción para que los tengas a la mano, los puedas anotar y prepares esta receta. Una vez que tenemos el pollo, le agregamos un poco del adobo que acabamos de licuar y esto lo vamos a mezclar perfectamente bien para que tu pollito en salsa de piña o tu pollo a la piña quede bien sabroso. Una receta muy fácil que a todos en tu casa les va a encantar. Hay quienes le ponen jugo de naranja, yo te recomiendo que no se lo pongas porque el sabor cambia totalmente. Lo dejamos reposar 4 horas en el refrigerador. Y esta es la salsita que me sobró de la que le pusimos al pollo, la vamos a reservar. Ahora mira, después de 4 horas que el pollo se estuvo marinando, en un sartén a fuego medio ponemos un chorrito de aceite vegetal y vamos a agregar todas las piezas de pollo que dejamos marinando. Y créeme que esto ya huele bien sabroso. Este pollo a la piña es una receta muy fácil que la puedes disfrutar para fiestas, cumpleaños, acción de gracias, Navidad, Año Nuevo y en cualquier momento prepárate este delicioso pollo a la piña, una receta que está bien sabrosa y muy fácil. Agregamos todo el pollito y lo vamos a dejar freír por aproximadamente unos 5 minutos de cada lado, solamente lo vamos a sellar y después lo vamos a meter al horno para que se termine de cocinar y quede bien rico. Y después de 5 minutos le vamos a dar vuelta a nuestro pollo. En este momento le vamos a bajar la temperatura de la estufa de fuego medio, lo vamos a poner a fuego medio bajo. El pollo se va a seguir cocinando por unos 5 minutos más y después lo vamos a llevar al horno a la temperatura que ya te he indicado. Esta receta de pollo a la piña, créeme que es una verdadera delicia que la puedes disfrutar en cualquier momento y ocasión, especial para un evento, para fiestas, cumpleaños o para acción de gracias, Navidad y Año Nuevo. Y después de otros 5 minutos el pollo ya está bien sellado por ambos lados, ahora lo vamos a llevar al horno. Recuerda que el pollo todavía no está cocido, solamente lo estamos sellando. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles y bien ricas para que las disfrutes en cualquier momento y ocasión. Y a continuación, mira, en un refractario resistente al horno vamos a agregar un poquito del adobo que le pusimos al pollo. Con la ayuda de una brochita, con la cuchara, con tus manos, lo esparcimos. Y una vez que tenemos ya la camita puesta, le vamos a agregar todas las piezas de pollo que nosotros acabamos de sellar en la estufa. Y mira nada más, una delicia para disfrutar de esta deliciosa receta. Esta receta la puedes acompañar con un buen puré de papa, con una ensalada de coditos, con un buen arroz o con lo que tú prefieras. Esta receta va con todo lo que se te antoje. Y una vez que tenemos el pollo puesto en el refractario, le vamos a agregar ahora todo el adobo que nosotros tenemos. Recuerda que le pusimos una parte al pollo para marinar y la otra nos sobró, así que le vamos a agregar todo el adobo. Lo vamos a hacer en partes. Le ponemos un poquito en la parte de arriba y con la ayuda de una cuchara, con una brochita de cocina
o con lo que tú tengas a la mano, vamos a pincelear todo este pollito para que quede bien rico. Mira, nada más, ¿a poco no se te está antojando? Esta deliciosa receta es muy fácil, con ingredientes que tenemos en casa y con ingredientes muy fáciles de conseguir. Y algo más que me encanta de esta receta, que es muy económica, así que no hay necesidad de gastar tanto dinero. Le ponemos unas hojitas de laurel y unas hojitas de aguacate para llevar a otro nivel de sabor este delicioso pollo a la piña. Y le ponemos el resto de la piña en almíbar. La lata que estamos utilizando es de 20 onzas, 580 gramos aproximadamente. Esta receta te va a quedar súper rica para chuparse los dedos. Y ahora le vamos a poner todo el adobo que nos sobra para que este pollito te quede bien jugoso. Recuerda que puedes acompañarlo con un puré de papa, con un arroz, con lo que tú prefieras. Yo lo voy a acompañar con un puré de papa bien cremosito, que te voy a estar dejando la receta de 3 purés de papa bien sabrosos al final de este video en unos videos recomendados. Receta de pollo a la piña o pollo en salsa de piña. Recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa. Ahora el refractario lo vamos a cubrir con papel aluminio. El horno ya lo tengo precalentado 180 grados centígrados, 350 grados Fahrenheit. Lo llevamos al horno y lo vamos a dejar cocinar por aproximadamente 1 hora. Y después de 1 hora, ahora le vamos a retirar el papel aluminio y vamos a dejar que el pollo se cocine por unos 20 a 30 minutos más en el horno a la misma temperatura, pero sin el papel aluminio. Y créeme que esto ya huele bien sabroso. Lo metemos al horno nuevamente y dejamos cocinar por unos 20 a 30 minutos. Y después de ese tiempo, aquí tenemos nuestro delicioso pollo a la piña, una receta muy fácil para tu cena navideña, tu cena de acción de gracias, para Año Nuevo, para un evento especial que tú tengas. Y servimos este delicioso pollo que está bien sabroso, una receta muy fácil que a todos en tu casa les va a encantar. Y recuerda que todos los ingredientes van a estar en la cajita de descripción. También te voy a dejar un comentario fijado con todos los ingredientes. Le ponemos el puré de papa, puedes acompañarlo con una ensalada de coditos, una ensalada hawaiana, con arroz, con lo que tú prefieras. Y con su permiso, mi gente bonita, yo me quedo aquí disfrutando de este delicioso pollo a la piña. Espero te haya gustado la receta, la disfrutes en tu casa y consientas a toda tu familia. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados, que Dios te bendiga, cuídate y felices fiestas. Disfruta.